recuperamos el tema cubano, que estaba muy interesante lo de Venezuela, porque tenemos que mirarnos en ese espejo y procurar que no proyecte una imagen desagradable, vamos a decirle así. Omar Sisto con nosotros, analista de temas cubanos, autor de este libro. Esta es la versión en inglés de Se acabó la diversión. Ya Sebastián Arco lo había, hace meses lo habíamos presentado, ya habíamos hablado de él aquí. Y Sebastián, que el libro lo menciona cada rato, ¿no? Así que sí, está muy impresionado con esa idea de cómo desmontaron la sociedad abierta en Cuba, ¿no? Y por ahí va la cosa. Pero antes de hablar específicamente de eso, me gustaría algunos detalles de actualidad. Uno, hoy reconocieron que ya están conversando. A la misma vez, Díaz-Canel, y lo pusimos aquí al principio, mira aquí el reconocimiento, confirman encuentro. Fíjate qué curioso, confirman encuentro, como ¿quién lo confirma? Como si el periódico fuera independiente del MINREX, ¿no? Entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos, pero es para desmentir a USA Today, que dijo que le habían dado un ultimátum de hasta el día 24 para liberar a presos como Alcántara, etcétera, etcétera. Ellos dicen que eso no es verdad. Estados Unidos dio a Cuba 2 semanas para liberar a presos políticos de alto perfil durante una reunión secreta o enfrentar las consecuencias de la administración Trump. La nota hoy de Granma es para desmentir esto. Claro, lo dice un periódico de tirada nacional en los Estados Unidos y bastante popular como USA Today. A la misma vez, Díaz-Canel, y ahora sí podemos poner, tenemos el pedazo en que Díaz-Canel habla de que va a haber combate. Vamos a ver eso. Está interesante, ¿no? Y no promovemos la guerra, pero no le tenemos. Y estamos dispuestos a defender la paz enfrentando una agresión. En Cuba va a haber combate, en Cuba va a haber disposición para defender el país. Pero yo creo que eso no es lo que necesita ni el pueblo norteamericano ni el pueblo cubano. El pueblo norteamericano y el pueblo cubano lo que merecen es que haya todo un espacio de entendimiento que nos aleje de la confrontación. Y no promovemos la guerra. ¿En Cuba va a haber combate? No va a haber combate. El combate lo tiene en su cabeza. Ahí no va a haber ningún combate. Todo esto es está envalentonado. Desde la entrevista que le hizo a NBC, el tipo se envalentonó. Piensa que tiene posibilidades de sobrevivir, lo cual es absoluta. Él es un fusible quemado ya. Es un cartucho que hay que botar. Es la cabeza visible yo le llamo al gobierno de Cuba, a la dictadura de Cuba, yo le llamo a la Junta Militar de Barrigones. Y él es la cabeza visible y el otro es un marrano. No va a haber combate ninguno. Primero, hoy no hay combate porque yo pienso que a la administración lo que más le preocupa no es quitarlos, sino lo que viene después. Encargarse de 8 o 9, no sabemos ya cuántos quedan, de 8 o 9 millones de personas que no tienen forma inmediata de resolverse su vida, de producir para ser autosuficientes. Eso es una bronca. Es lo mismo que en Venezuela, pero Venezuela es diferente porque Venezuela está sentado arriba de un lago de petróleo. Es mucho más importante y aparte son muchos más venezolanos que nunca perdieron completamente la capacidad de trabajar o de contrabandear armas, algo que perdió el cubano desde el año 1960-61. Pero ese discurso le conviene al castrismo, porque, me disculpas no estar de acuerdo contigo, no creo que sea totalmente cierto. O sea, la idea de que este régimen es capaz de alimentar, transportar, alumbrar a los cubanos con más eficiencia que el que sea pasado mañana. O sea, si se liberan las fuerzas productivas, sabemos que no hay dinero, que no hay nada, que no hay casa, que no hay salud, no sé cuánto. Yo creo que lo que hay es que devolverle al pueblo la capacidad de autogestionarse. Exactamente. Entonces, esa idea de que después de nosotros el diluvio. No, ya el diluvio está lleno de agua y bajo basura. Al contrario, hay que quitarlos a todos del medio para darles esa libertad, recuperarla, volverle a dar la diversión a los cubanos, que puedan salir y ser prósperos otra vez. Pero fíjate, como este libro tiene más de 500 páginas, ¿no? Sí. ¿Cuánto trabajo les costó desmontar el entramado? En nada, 2 años. Bueno, depende cómo lo veas, porque
hasta 1967 y 68 todavía existían... Era la hojarasca de la propiedad privada. Pequeños... Estaban completamente controlados, estaban desabastecidos, el fritero, el que limpiaba las botas o el barbero. Estaban desabastecidos y muy controlados. O sea, ya eso era hojarasca. Y todavía son tan imbéciles que lo confiscaron en la ofensiva revolucionaria. Le llamaron así la ofensiva. Entonces, ¿cómo cuentas? O sea, tú dices que en 2 años ellos destruyeron... Sí. En el libro lo demuestro. El grupo de Fidel Castro y su grupo, Ernesto Guevara, su hermano, toda esta gente, ganaron tan fácil una guerra de guerrillas que al final Batista se fue. Batista no es que perdió. Batista se fue traicionado, dejó un vacío de poder. El vacío de poder en esas primeras horas, Fidel Castro manda a Cienfuegos y a Guevara a tomar el poder militar en La Habana, a controlar aquello. Mientras el directorio se equivoca y toma Palacio. Y Fidel Castro, que era muy miedoso, en mi opinión, por lo que yo he visto en la historia, se demoró 8 días en una maniobra que es muy inteligente. Se está protegiendo él físicamente para ver qué pasa en La Habana o en el camino, que se asiente en las aguas a ver qué pasa y no se lo echen a él. Y la propaganda, que eso lo hizo Estrada Palma también, de ir desde Oriente hasta La Habana en una caravana. Eso lo hizo Estrada Palma en la Fundación de la República. A ver, pero primero hay, discúlpame, varias diferencias importantes. Vamos a tener diferencias. Varias diferencias importantes. Estrada Palma ni siquiera fue a hacer... No compares a Estrada Palma con Castro. Nunca. No, ni siquiera fue a hacer campaña. No. Se bajó ya siendo presidente. Y una persona hizo excepcionalmente decente. No, pero te digo que él no fue a hacer campaña. Pero sí, la hizo en cierto modo Gómez por él. La marcha fundacional sí la hizo, que sí, claro, pasar por toda la República, la nueva República. Pero ya era el presidente. Sí, ya. Mientras que yo creo que ese 1 de enero del 59, hoy nos parece que Fidel Castro era el líder indiscutible y no es exactamente así. No era. Primero había fuerzas del propio gobierno del Batistato, de gente que dentro de las instituciones luchó contra Batista, estaba el directorio, había un sinnúmero. Era una amalgama. Yo creo que a quien él imita en esa marcha es a Mussolini. Claro, él lo admiraba. Que hizo la famosa marcha sobre Roma. Sí. Que Batista una vez amenazó con hacerla cuando tuvo la pelea con Miguel Mariano Gómez por el impuesto al saco de azúcar. Amenazó con ir desde Pinar del Río en una gran marcha hasta La Habana. A Miguel Mariano Gómez cometieron la injusticia de hacerle un impeachment y no llegó a hacerlo. Fidel Castro tuvo la ventaja que tenía la televisión. Se estrenó. Fue la primera campaña política que hubo. Eso fue una campaña comercial, que aparte Cuba, y lo explico en el libro, era de las principales potencias en el mundo en televisión y en arte televisivo. Era el introductor de las telenovelas y los anuncios. Está clarísimo en eso. Es el primer dictador televisivo. Yo he revisado. Lo aprovechó súper porque bien. Hitler y Mussolini eran de la época de la radio. Porque el propio Batista nunca usó la televisión de esa manera. No se le ocurrió. La televisión era un entretenimiento que... Era nuevo para él. Claro, que llevaba 9, 10 años en Cuba apenas, pero se había desarrollado comercialmente. Los primeros programas radiales de carácter político son El Aldabonazo de Chivás, la Universidad del Aire de Jorge Mañach, que tenía un poco había espacios, pero la radio era también muy de entretenimiento, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel que pon tu pensamiento en mí? Clavelito, cosas de esas, ¿no? Pero Fidel Castro nunca, le digo, ese sistema, esa dictadura nunca sirvió para producir una libra de papa, pero fueron y siguen siendo muy magistrales en la manipulación. Mira este tipo todavía diciendo que puede luchar y hacer algo. Y Fidel Castro lo utilizó, sobre todo en esos años, él no se salía de la televisión. Yo le digo, en mis posts y en mis videos le llamo el orador orate. Siempre se pasó la vida hablando de cualquier estupidez pero que el primer momento sí fue para consolidar el poder, es lo que a él le interesaba. Horas y horas frente a la televisión, encadenada, ese invento de la cadena nacional que después Chávez... No, está claro, es el primer... Y eso le da una dimensión internacional muy curiosa, porque mientras el mundo siguió por otro lado, esa imagen de los barbudos, filmada en gran medida por algunos que después terminaron en el exilio, ¿no? Frankie. Pero eso del look. Bueno, Frankie era el director de Radio Rebelde. Pero el look, vamos a ver el look. Eso Batista no utilizaba la televisión. Imagínate
el Estado Mayor de Batista y Batista en sí, cómo lucían. Unos generales medio gordos con sus medallas, con su gorra, no sé qué. Unos discursos rígidos. Comparado con Fidel Castro, su hermano no, porque ese nunca tuvo pobre. Con Ernesto Guevara y el resto de los barbudos, jóvenes, con casacas americanas verde olivo, con sus barbas. Unos años, poquito antes del inicio del movimiento hippie, casi, eran Yo siempre he pensado que el movimiento hippie está influido por eso. Claro que sí. Esa izquierda vio esa imagen y a partir de ahí la sacó. Porque fue un cambio muy tremendo, porque hasta ese momento la gente estaba en traje, corbata, peladitos, ¿no? Esta gente cambiaron la estética de la política y la supieron utilizar con la televisión. Y te decía, Batista se fue, dejó un vacío de poder. Fidel Castro mandó a estas dos personas delante. Llegó él y a partir de ahí, ¿armas para qué? Acuérdate el discurso aquel de armas para qué. Y lo que se dedicaron es a cooptar todas las instituciones importantes y crearon el grupo de gobierno alternativo, porque el gobierno de Urrutia siempre fue un gobierno... y el INRA mismo se convirtió en un gobierno paralelo. De ahí sale el INRA. Ernesto, yo no digo Che Guevara, Ernesto Guevara se robaron una casa en Tarará y ahí se reunían con Raúl Castro, con Alfredo Guevara y un grupo de comunistas del PSP a crear la letra de la primera reforma agraria. No contaron ni con Sorí Marín, que fue el que hizo una reforma agraria en la Sierra Maestra. Ese lo dejaron de un lado, que era el ministro de Agricultura. ¿El que fusilaron? El que fusilaron, porque también él fusiló bastante en la Sierra Maestra. Se la devolvieron. Bueno, fusilaron, esto lo dice Gustavo Arcos, en México antes de salir de Granma. Ellos me empezaron a matar desde el principio. Ahí no había problema. Ahora un niño que sale a gritar en Morón por libertad lo tienen preso. Para que veas el cambio de... Entonces, este grupo crea la ley de reforma agraria. En la letra, la ley no era tan radical. Incluso los sectores agropecuarios lo aceptan. Porque hay una primera ley y una segunda. La segunda es en el 63. Pero en la primera, Fidel Castro crea el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y ese es el gobierno. A partir de ahí... El gobierno, Urrutia, toda esta gente queda ya letra vacía. Y a partir de ahí, y lo dice en el libro, lo pongo muchas veces, dice, la ley, olvídense de la ley, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Digo, la revolución es fuente de derechos. A partir de ahí dijo, pero lo dijo textual, no, olvídense el texto de la ley, usted llega e intervenga la propiedad, lo que sea, el central, lo que sea. Inclusive las tierras, en la ley iban a repartir las tierras a los campesinos. Ellos hicieron cooperativas con esas tierras confiscadas y metieron a los campesinos adentro. Sí, la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores. Lo propusieron después ya para... Y decidió crear pueblos por todos lados de Cuba, que eran pueblos para que los campesinos vivieran. Tenerlos controlados en un solo lugar. Ahora que mencionaste al niño, el embajador de los Estados Unidos, Hammer, habló con los padres. Tenemos ahí las imágenes, vamos a verlas. Quería, expresar nuestra preocupación por su hijo, por Jonathan. ¿Qué noticias tiene? Hace un momentico él nos llamó, el niño está enfermo. El niño, desde muy pequeñito, él ahora tiene 16 años. Tiene una desfibrosis, que es una afección de la piel, donde el lugar donde se encuentra es un lugar muy quirúrgico. Y él, antes de estar preso, de ponerlo preso, pedía un tratamiento de Beltrán. Los no se ha podido poner. Entonces dice, papá, no soporto más, ya me siento mal psicológicamente, se ve afectado. Y su nieta él pide desesperadamente que se saque de ese lugar, de ese horrendo lugar. ¿A usted le parece bien si subimos esta conversación a las redes y que le demos más publicidad al caso para ver si se puede hacer algo para insistir que se le libere cuanto antes posible, ¿no? Sí, señor, por favor. Nosotros estamos muy agradecidos y, obviamente, hacerle saber al mundo entero. Dígale que nosotros, por parte del gobierno de Estados Unidos, de la embajada, estamos preocupados por él, que tiene nuestro apoyo y vamos a ver qué podemos hacer para que se pueda liberar. Quería, expresar Sí, ese es un punto de... Siguen sin liberar a presos. Elier Muir Ávila es el padre ¿no? O es del muchacho de 16 años. ¿Cómo empieza el proceso que decía, cómo desmontan una sociedad, porque Batista era un dictador, pero como Cuba había dos Cubas andando, había una Cuba económica bastante libre con Batista, y lo que tú dices, yo siempre he pensado, si Batista en vez de irse, además el 31 de diciembre, para echarnos a perder el fin de año, ¿no? Hubiera esperado al 24 de febrero, le hubiera pasado, como habían hecho unas elecciones, la banda, al candidato
ganador, aunque fuera con fraude, hubiera hecho una ceremonia, no hubiera creado eso que tú le llamas Exactamente, un vacío de poder, y tal vez las cosas habrían ido por otro lado, pero fue una cosa tan estúpida lo que hizo Batista, asombroso, ¿no? Fue una irresponsabilidad, con mucha presión. Yo creo que él estaba temeroso de su propia gente, ¿no? Decía Carlos Alberto Montaner que Batista era un dictador a medio tiempo, y sí lo era ya. Este segundo, desde el 52 al 59, la presidencia de Batista del 40 al 44 fue perfecta. Inclusive los socialistas y los comunistas de toda América Latina, se fue después que terminó, entregó el poder, se fue a toda Latinoamérica, todos los partidos comunistas, Neruda, todos le hicieron poemas. Hay un poema de Neruda, Batista. Sí, ahí viene en el libro. Y ya en el 52 al 58 fue muy corrupto, pero abrió mucho la economía. O sea, fue el boom económico de Cuba, sobre todo de La Habana. Oreste Ferrara, a quien yo cito constantemente porque su biografía es tremenda, dice que cuando él regresa a Cuba en los años 50 y él tenía una mala opinión de Batista, pero que se quedó asombrado, hacía años que no... Imagínate los cambios que la vio. cara de los soldados de Fidel Castro, y Fidel Castro que llevaba desde el año 53, 54, que no estaba en La Habana. Imagínate la cara cuando llegaron y vieron ese malecón con todos esos edificios altos. Yo le digo que era un caos de neón porque las calles estaban iluminadas, los carros estaban... Y sin embargo, los cubanos estaban todos eufóricos recibiendo a una caravana de gente que venía en carros militares llenos de armas a tomar el poder. Y es que en Cuba, yo digo ahí que en 1958 los cubanos querían un cambio. Y ese cambio estaba muy movido por la prensa, la manipulación mediática, el ataque de la prensa hacia Batista. Bueno, Bohemia, las páginas de Bohemia, New York Times, todo hicieron la imagen esta de Fidel Castro. Y la gente quería un cambio cuando los pueblos, yo no me gusta la palabra pueblo, pero hay que decirla, cuando los pueblos se lanzan a un cambio, sucedió en Venezuela con Hugo Chávez, está sucediendo en México, sucedió con Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos tienen un salto a un cambio, vamos a ver hasta dónde llega. Cuando los pueblos quieren un cambio, fue lo que pasó en Cuba. Las instituciones eran débiles y las pasiones eran fuertes. A partir de ahí se hizo un vacío de poder y se desarmó un Estado en nada. En México acaba de suceder. En México ya perdieron hasta el Poder Judicial y la gente está normal. No pasa nada. A ver, ¿cómo empezaron a desmontarlo? Vamos a hablar de la economía. Crearon primero un instituto de propiedades malversadas. ¿Cómo se llamaba? El Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Ajá. Por cierto. ¿Le dieron categoría de ministerio? Sí, por cierto. En México hay uno de mí. ¿Ah, sí? Sí, que se roban todo. Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Que es un pretexto para quitarle... Quitaron primero las propiedades a toda la gente que a ellos le caía mal. Ajá. Y a la gente que estaba muy cercana a Batista y por supuesto las de Batista. Y a partir de ahí empiezan nacionalizaciones, se llamaban primero intervenciones. Que los sindicatos, ellos movieron los sindicatos, que de hecho los sindicatos no apoyaron a Fidel Castro. Los sindicatos estaban pegados los sindicatos cuando el 13 de marzo, a los días siguientes, hicieron una marcha enorme frente a Palacio. Préstame el libro. No, estaban todas las fuerzas vivas y todos los sindicatos apoyando a Batista. Estos son los sindicatos apoyando a Batista después del 13 de marzo. Pero con la foto de Fidel. No. Este es Fidel Castro rompiendo. Este es el mismo pueblo que este. Estos son 2 años después ya con Lenin en la Plaza de la Revolución. Ajá. Están los mismos cubanos. Te digo que eran más sentimientos que instituciones. Y es lo que sucedió. Después de este Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, intervenían casi todos los ministerios. Pero lo grande fueron 5 meses nada más. 17 de mayo de 1959 se crea el INRA. Y ahí empezó la debacle. Crean la primera ley de reforma agraria. 17 de mayo de 1950. La primera ley de reforma urbana. También. Que hicieron una cosa tremenda. Le quitaron, dijeron que todo el que estaba viviendo la casa iba a ser propietario. Si tú tenías un apartamento alquilado, que era tu modo de ganar dinero, el inquilino se convertía en propietario. Pero un falso propietario. Sí, era del Estado. Porque no podías vender o transferir la propiedad. Es lo mismo que hicieron con las tierras. Batista había hecho una ley de propiedad horizontal que era buenísima y fomentó muchísimo la construcción. Por eso el boom económico de La Habana. Y uno aquí mismo, aquí donde estamos, uno invierte en bienes raíces porque es algo lo más seguro que tiene alguien para invertir su dinero es en bienes raíces. Automáticamente con la ley de reforma urbana colapsó la construcción en Cuba. Colapsó completa la construcción de vivienda. Y el Estado la asumió él mismo. Que al principio lo hicieron bien porque había mucho dinero. Tenían muchos recursos de la economía pujante del 58. Por eso digo yo que costó trabajo
acabar con la prosperidad. O sea, no les quedó un legalmente. impulso que terminó en el año 62 ya con el primer La colapso. bodega estaba llena. Cuando se les vació la bodega fue el problema. Tuvieron que poner racionamiento hasta el día de hoy. Que empezó la libreta cuando. En el 62. Tan temprano. Sí, el primer colapso económico que tuvo Cuba, que colapsó, la zafra fue un desastre. Todo esto estuvo muy influido porque Fidel Castro en esta primera etapa estaba dedicado a consolidar el poder, a quedarse él como él solo. Por eso la radicalización empieza con el juicio de Hugo Matos, la desaparición de Camilo Cienfuegos, y a partir de ahí empieza su radicalización. Después viene lo de la Cubre, y ya después viene Bahía de Cochinos, que hoy, por cierto, es 65 aniversario de uno de los días más felices del tirano. Ah, no, fue ayer, 19. 17. Bueno, 19 hoy, cuando termina. el 19 ya que hoy estaría feliz. Bueno, por el camino hay varios incidentes. El orden es, en octubre, Hugo Matos, desaparición de Camilo, Díaz-Lan, está Urrutia, que se tiene que asilar en la embajada argentina, está el tema con, ¿cómo se llama? Que acaba de Manuel morir. Rey, López Fresquet, todos se fueron ya de gobierno. Pero que estuvo como 5 horas hablando de él, que había hecho la campaña para liberarlo cuando estaba preso en Isla de Pino, que murió hace poco con más de 100 años, que el medio hermano de él era el candidato a Batista. Concho, yo estoy ya, que se me olvida el nombre. Como acaba de morir aquí. Lo tengo en la punta de la lengua. Cantaba tangos, además. Luis Conte Agüero. Luis Conte Agüero, por tu sí. madre. Es muy curioso porque Luis Conte Agüero, que era, yo creo que el líder de la... le quitaron su finca. Que le pasó lo mismo. Inocentemente fueron a decirle, a denunciar ante Fidel la penetración comunista. Como si Fidel no supiera. No, eso fue... ¿Tú has leído la carta de Hugo Matos? Sí. Y eso es en el 59. Y en el 61 dijo que entonces la revolución debería soltar a Hugo Matos porque había dicho la verdad. Exactamente. ¿No? Y entonces, y Urrutia también había dicho Pero la verdad. el otro día Y Díaz-Lan. El otro día en La Habana estaban estos dictadores celebrando el 65 aniversario de la declaración de la Revolución Cubana Socialista el 15 de abril. Pomposamente le llaman la declaración del carácter socialista de la revolución. Y sin embargo, Ernesto Guevara llevaba un año antes ya diciendo que Cuba era socialista en cualquier foro internacional. El tipo nunca tenía filtros para hablar. Incluso a finales de 1961 ya le está hablando de cohetes nucleares. En foros internacionales ya estamos protegidos, pronto vamos a estar protegidos por los cohetes nucleares. Pero el proceso, fenómeno histórico conocido como Revolución Cubana, era socialista desde casi mediados de los años 60. Ahora, las dos reformas agrarias, las dos reformas urbanas, ¿en qué la segunda reforma urbana y la segunda reforma agraria, ¿en qué años es ya? La segunda reforma agraria es en el año 63, que ahí ya se elimina. La segunda reforma urbana fue un proceso más paulatino. En la reforma agraria del 63 sí se elimina ya completamente casi la propiedad privada y se instauran por ley las granjas del pueblo, las cooperativas, y a los campesinos o los que tenían más de 5 caballerías, nadie le dieron 5 caballerías. A todo el mundo le quitaron más. En el programa El Espejo con Didier, con Ana, hicimos una cosa, yo no sé si tú te acuerdas, imprimimos todas las propiedades, todas las fábricas, desde fábricas de cemento, fábricas de hielo, fábricas de zapatos. La lista está ahí en el libro. Ajá. La imprimimos Sí. y la tiramos en un rollo. Ajá. Y ocupaba todo el estudio enorme del canal. Eran páginas y páginas y páginas. Destruyeron un país próspero y autosuficiente, que es lo principal. Quita que no puede hacer que tengas una crisis como lo tiene cualquier país, pero eras autosuficiente, no dependías de nadie. No dependías de nadie para poder funcionar. Y a partir del año 62 ya tuvo Cuba que Fidel Castro, que yo siempre digo que hablaba mucho de soberanía y de su valentía del pueblo, de tal, y estaba genuflexo frente a los soviéticos, robándoles el petróleo, robándoles maquinaria y robándole apoyo diplomático. No, y luego hicieron una trampa que es tremenda y que se ha repetido. Nacionalizamos tal empresa. Entonces yo digo, bueno, tú nacionalizas una empresa que está en manos de un extranjero, No, pero tú nacionalizas algo que el dueño es un cubano. Montones de las... Yo diría que la mayoría. Eso es confiscación.
Eso es una confiscación además arbitraria y sin compensación, Exactamente. que es lo más interesante. Cuando los centrales azucareros famosos, la mayoría ya no eran norteamericanos. Ahí lo digo en el libro, ya el capital, de hecho la industria azucarera iba de salida, ¿eh? Todavía era la principal, pero todo el mundo sabía que era un problema porque era una deformación estructural, pero iba de salida. Empezaban los servicios, empezaba el turismo, empezaba Cuba la fabricación de maquinaria, ya se instalaba una planta de ensamblar camiones Ford. La economía iba modernizándose como la nuestra, la de Estados Unidos, hacia los servicios y hacia la producción industrial. El azúcar todavía era muy importante, pero iba de salida. Un músico, había nacido en 1903, Coño. en los años principios de los 70, yo era un niño, me dijo, la segunda industria de Cuba era la industria del entretenimiento y la gente no se daba cuenta. Sí. No, la radio, la televisión, Los periódicos. la industria disquera, las orquestas. Sí. Había orquestas, los clubes, los... Cuba era un bastión cultural de Hispanoamérica, un bastión cultural. Y aparte, Los como había artistas libertad, argentinos y mexicanos iban a Cuba a triunfar. por eso yo digo la diversión, porque había diversión. O sea, había 1000 problemas, pero eran los mismos problemas que había aquí, que había segregación, que México tenía, que se estaban matando. Bueno, el día de hoy se matan todavía, pero que tenía problemas. Todos los países tenían problemas, pero ninguno le hacía falta algo como esto. A mí varias personas me han dicho que vinieron aquí a estudiar o a Estados Unidos y yo le digo, ¿y no te quedaste? Dice, ni por la cabeza me pasaba quedarme. Dice, Miami era un pantano, como dice la gente. Yo estaría viviendo muy feliz en mi país, muy feliz. No, es una cosa horrorosa lo que hicieron. Estamos hablando de cómo, o sea, el trabajo que estamos pasando hoy y que está pasando Estados Unidos y las potencias para tratar de recuperar la democracia en Venezuela, en Irán o en Cuba, te demuestra que el asalto a las instituciones es algo que si se permite, luego es muy difícil. Y el problema en Cuba es que llevamos 67 años. Ya el tronco de la nación cubana sigue ahí, pero está torcido. Hay muchos cubanos de las generaciones, de las últimas 2 generaciones, nunca han sabido que su país era próspero y que era autosuficiente. Por eso la importancia de algo así. Decirles que sí hay producción, que era un país que funcionaba, que no es el desastre este. Yo nací hace bastantes años. Yo nací ya en medio de eso y todavía medio que el teatro le funcionaba con desabastecimientos, pero por lo menos había un contrato social entre el dictador y los oprimidos. Pero eso ya, hasta ese contrato social se acabó. Ahora es una catástrofe humanitaria lo que llegaron. Y esa generación de cubanos piensa que ese es su destino y no es. Lo que pasa es que ese contrato social que de Rousseau no tiene nada. Era muy jodido. No, hay que invertirlo. Porque ese contrato social de los castristas, que es impuesto y no pactado, invierte la lógica, donde los que gobiernan son los empleadores y el pueblo son los empleados. En una democracia funciona al revés y eso hay que enderezarlo. En una democracia el empleado es el funcionario. Tú lo colocas, le das trabajo con tu voto y con tus impuestos el salario. Y si no sirve, y después le das el trabajo, se lo puedes quitar mediante el voto. Por lo tanto, por eso le llaman empleados públicos. Entonces Cuba, al revés, el dirigente y el dirigido. Esa perversión del contrato social hay que volver a... Lo que sucedió desde el año 60 es que Fidel Castro le quitó a los cubanos su condición de ciudadanos y los convirtió en siervos del Estado, sobre todo a partir del 62. Sí, en vez de siervos de la gleba son siervos del Estado. Oye, cuando uno está en Cuba, no eres dueño de tu destino. Es de lo que decide el Estado. ¿Qué te alimentas, qué te pones, o a dónde trabajas, o a dónde puedes ir? Eres un siervo, no eres un ciudadano. The party's over, se acabó la fiesta. Se acabó la diversión. Bueno, en la traducción, en inglés no hay la frase exacta. Se acabó la diversión. ¿No? ¿Cómo traduzco eso, Alain? The party's over. Se acabó la fiesta. Más o menos. Mira, un libro serio sobre cómo desmontaron el sistema. Antes de ver, hay un video ahí que quiero compartir contigo de un italiano que la gente le empieza a abordarlo por estar ahí explotando sexualmente a menores de edad, etc. Lamentablemente,
esta reforma agraria, urbana, ese radicalismo, claro que se impone por las armas, fusilan Sí, fusilan. Y 500 presos. gente, O 500 gente en la primera Sí. semana, los primeros 10 días. Sí. Es en esa marcha, no fue una marcha pacífica, No. fueron fusilando, Sí. ¿no? En la famosa loma esa, ¿cuántos fueron? 72, ese fue Raúl Castro. Y la cabaña. Bueno, y acaba ya adelantado, ¿no? Que llegó el Che y todo eso. Pero la derecha cubana, no todo el mundo está de acuerdo con esto que yo he dicho varias veces, empieza a desaparecer. ¿Pero qué derecha había en Cuba? En Cuba nadie era de derecha. A ver, bueno, en Cuba había partido... Eran tres gatos, los demás todo el mundo tendía a la izquierda. A ver, Mencióname uno que sea de verdad de derecha, a no ser el grupo de, por ejemplo, los que estaban en la acción cívica. Pero eso también... primero vamos antes del 33. Ah, no, ahí sí. Antes del 33 Antes- había una buena derecha. Antes del 33, Sí, claro. el Partido Conservador, Muy bueno, sí, sí. incluso el Partido Liberal de José Miguel Gómez. No, es que antes del 33 todos eran de derecha. Casi todos. No había muy poca izquierda o centro. Lo que pasa es que José Miguel Gómez era bastante populista, Sí. ¿no? Y bastante popular, por cierto. Eso de que creemos que Fidel Castro es el único líder que fue popular. No, José Miguel Gómez arrastraba multitudes. Y Machado. No, Machado arrastró multitudes, pero ese monumento a José Miguel Gómez que hay ahí en la Avenida de los Presidentes al final, que por cierto han recuperado la estatua, la pagó el pueblo, ese monstruo, ¿no? Exactamente, sí. Porque él, bueno, estuvo primero la Guerrita de Agosto, la Chambelona, en toda la rebelión, había una cosa levantisca ahí por completo, pero en Cuba había partido nacionalista, partido republicano, partido demócrata, eran minorías y no sé cuánto, pero a partir del 33 se van diluyendo y empieza esa etapa revolucionaria donde todos eran revolucionarios. Yo creo que ese gobierno de los 100 días con Grau, San Martín y con Guitera, a mí me perdona. Se habló de nacionalizaciones. No. Levantaron kolhots, soviets. Realengo 18 no es una... No, eso es una realidad. No es una excepción. Pasaron en muchos lugares. Pero además de eso, decayeron porque el Partido Comunista cometió el error de en el propio mes de agosto aliarse con Machado en lo que ellos llamaron el error de agosto. Fue un retroceso. Ajá. Pero sin embargo, el Partido Comunista como tal se funda en el año 1925. Sí. Y no pasaron 30 y tantos, en 3 décadas ya tenían el poder completamente Claro. Con Fidel Castro. Fueron muy exitosos. Un partido que creas nuevo y en 30 años tienes ya el control absoluto de un país que lograste tu objetivo, es un éxito supremo. Y aparte estuvieron una luna de miel con Batista entre el 40 y el 44, que estuvieron el Partido Comunista muy bien. Pero te decía que todos esos grupos, el propio Batista no es un dictador de derecha. No. Es un dictador de izquierda que se autodenomina, que se autocalifica como revolucionario, Sí, claro. como antiimperialista. La revolución nace al calor de la revolución septiembre. septembrista del 4 de septiembre del 33. Es decir, y el día que Eddie Suárez Rivas, que era el líder del Partido Liberal en ese momento, funde el Partido Liberal con el PRC. Ese día, hay quien dice que no, pero yo creo que ya acaba de diluirse la derecha cubana por completo. Chivás era incluso más de izquierda que Grau. Yo he cogido discurso de Grau y le he dicho a la gente, ¿cuándo Fidel dijo esto? Nunca. Y no, que cuando la cubre, ¿no? El lenguaje. El O sea, que lenguaje. cuando llegaron, hicieron esa reforma urbana, esa reforma radical y la gente aplaudió, es porque eso ya estaba en boca de los líderes cubanos hacía muchos años, ese radicalismo. Era el motivo de la época. Esa Claro. violencia. Cuando tú te pones a pensar que los auténticos armaron Cayo Confite, tú te has puesto a pensar lo que era Cayo Confite con el dinero del gobierno. Para ir a Oye, echarse a tenían, Trujillo. tú has visto la cantidad de aviones, de barcos para invadir República Dominicana. Sí. Que de ahí es la historia que a Fidel Castro, yo lo pongo en el libro, que es Masferrer le da una galleta y Fidel Castro dicen que le tenía mucho miedo a Masferrer. Pero ahora busca hoy Cayo Confites. Oye, tú sabes que... Busca hoy Cayo Confites en el mapa, desapareció. Así, No está. no existe. No existe. ¿Qué hicieron?
Le sembraron casuarinas y la casuarina se come el suelo y se aparecieron callos bastante pequeños. ¿Ah, sí? Igual le hicieron otra cosa, pero búscalo hoy y no está. Oye, lo de la galleta. Había un amigo mío que decía que si reúnes a todo el que le dio galleta, Fidel llena un estadio. Porque, oye, mira que yo he oído, no, fulano le dio una galleta, Mengano le dio una galleta. Pero lo de Maferrer parece que es una historia porque sí la he escuchado. Nunca he oído lo de la galleta de Maferrer. Por varios, yo sí lo he escuchado Lo por que varias gente. Maferrer, porque ahí de nuevo todos los grupos revolucionarios. Maferrer era revolucionario también, ¿eh? Por supuesto, venía de estaba cojo porque había estado en la Guerra Civil Española del lado republicano. Pero estaba el MCR, la UIR, Unión Insurreccional Revolucionaria. Fíjate que todos tenían el apellido revolucionario, ¿no? Entonces, lo que pasó es que ellos tenían una cuenta pendiente y se pusieron de acuerdo y dijeron, cuando termine Cayo Confite, vamos a arreglar cuentas. Sí. Y dicen que Fidel, cuando se tira en la bahía de Nipe a nadar y él no cae preso, era por valiente. El mito de los tiburones. En realidad porque no quería fajarse con Maferrer. Exacto. No quería encontrarse con Maferrer. Sí. Pero no hubo galleta hasta donde yo tengo entendido. No, Dos personas viejos me lo dijeron a mí. Oye, igual, yo llevo ¿qué te 30 puedo años decir? entrevistando Sí, gente y a cada rato me encuentro algo. Fulano le dio Bueno, una galleta, Mengano pero salió huyendo. Coño, lo hubieran matado a galletas, nos Pero lo hubiéramos ahorrado si de verdad fueran todas No, esas galletas. después del asalto de Moncada, con una bala 45 hubieran resuelto el problema de Cuba. Pero bueno, ya eso pasó. El tema es, por ejemplo, Manuel Rey, que era un tipo increíblemente... Fue el primer presidente, fue el primer ministro de Economía. de Obras Públicas. De Economía fue López Fresquet. ¿Y de la banca? De la banca, Felipe Pasos. Felipe Pasos. Manuel Rey, cuando se va de Cuba, se va a la oposición, hace el movimiento, no me acuerdo cómo se llama, que es para hacer un fidelismo sin Fidel. Bueno, a ver, a mí me contó Juan Suárez Rivas, hijo de Eddie Suárez Rivas. Eddie Suárez Rivas escribió aquí un libro que se llama Los días iguales, ¿no? Fue senador por Las Villas mucho tiempo. La angustia de los miembros del Partido Auténtico aquí, discutiendo si le quitaban o no el nombre de revolucionario. Era una angustia total, existencial. Ahí tú te das cuenta de que eso estaba ahí metido en nuestro ADN y la culpa la tiene 1917, por supuesto. Ojalá que en la reconstrucción esa palabra quede proscrita. No, porque hubo una buena revolución, que fue la Revolución Americana, que inspiró tantas cosas importantes, y otra revolución que a mí me parece terrible, que es la Revolución Francesa, aunque tiene cosas importantes, ¿no? Que es una revolución socialista, a mi modo de ver. Buscan la historia como si fueran dos vasijas. ¿Cuáles son buenas y cuáles son malas? La mayoría ha sido una matazón increíble, por gusto. Y la de este caso, la de nuestro país, lo destrozó. Le cambió completamente el destino. Por mucho que se pueda reconstruir ahora, ya nunca va a ser, no es que tenga que ser igual, pero nunca va a ser la línea recta por la que venía. No sé. Vamos a ver aquí el video de este italiano. ¿Dónde que está ahí? Está como por el Parque de la Fraternidad, me da la impresión a mí. A ver. En Prado, no sé. Mira ese, mira con las muchachitas ahí. Viene de Italia el viejo este. ¿Tú qué te crees? ¿Que viene aquí a aprovecharte de la gente aquí cubana? ¿Eh? Mira esto. Dime tú, papi. Eso da vergüenza. Un viejo aquí, italiano, con las menores. Te van a llevar preso, cabrón. Mira. Está interesante eso, ¿no? Es horrible. Un país que durante décadas y décadas y décadas les ha echado a la historia previa, que era el prostíbulo de los Estados Unidos, y sin embargo lo convirtieron en el prostíbulo del mundo. El prostíbulo del casino, decía. Lo convirtieron en el libro cuento los viajes que se hacían para los casinos o los ferries que había, todo el intercambio comercial normal, como si fuera hoy la frontera entre México y Canadá, entre México y Estados Unidos, o Canadá y Estados Unidos. Era normal. La gente venía a fiestar. Habían 3 que se iban a los barrios buenos, pues se iban, pero el resto era normal, era turismo familiar o de negocios. Y sin embargo, recuerda, a partir del año 91-92, cuando cae el colapso final que Fidel Castro le llamó periodo especial, se abrió las puertas al mundo, al turismo, y lo que pasó en Cuba fue un fenómeno de las jineteras. Entonces, a partir de ahí, nunca ha fallado. Ahorita hay poco turismo. Este viejo, porque ya es de los pocos que quedan. Pero, sin embargo, lleva décadas pasando esto, ¿eh? Dice Évora que hoy es el cumpleaños de Díaz-Canel y de Hitler también. Sí.
A ver cuándo nació Hitler. 20 de abril. 20 de abril de 1889 nació Hitler. Que por cierto nació en Austria, ¿no? Sí. En el Imperio Austrohúngaro. Es muy curioso, ¿no? Esa... Es que la historia la han hecho mucha gente acomplejada. Hay gente acomplejada que son los que se deciden y aprovechan una oportunidad para superar ese complejo. Hitler era muy acomplejado. Y este tú lo sabes, que era un tipo, todo lo que pasó en la escuela, cómo lo trataban, bolechurre, que si no sé qué. Y ese complejo lo expresan en maneras de obtener el poder, de satisfacer el ego. Sí. Bueno, vamos a... ¿Qué hiciste con el otro libro? El otro libro lo tengo ahí. No crees que no los destruyo. No, está bien. Ese regálaselo a quien tú crees. Está la versión en inglés. Ajá. Omar Sisto, nacido en el 69, historiador. Yo puse el link de Amazon en el chat. Ok, ahí sí, a ver, si quiere comprar el libro, ¿dónde está? En el chat. Ah, en el chat, ahí no podemos tener. Interesante, ¿no? Yo salimos a la calle ayer y la gente está optimista. El miedo mío es que se han creado unas expectativas que si no se cumplen... El problema es la demora esta que ha habido desde enero, desde la orden ejecutiva. Y, por ejemplo, el USA Today con esta mulatona, con, ¿cómo se llama ella? Vanessa Chambers. Están usando a una persona que nunca tuvo que ver con el tema de Cuba. USA Today tampoco tenía que ver con Cuba. Es un periódico que yo leo en los hoteles que lo ponen regalado ahí en la habitación. Y van tres. La primera fue una mentira burda. La segunda fue una media mentira. Y esta yo no sé si es verdad o es mentira, la última noticia. Es por ahí quién está haciendo la operación. Yo no sé si es el Departamento de Estado o Bueno, si es aquí, que nos dimos cuenta de eso al principio, lo que dijimos es que alguien le está poniendo noticias tontas a USA Today en la mano. Y es una sola periodista. Usan a otro colateral, pero es Vanessa Chambers se llama. A mí no me publicó la columna Diario de las Américas porque le puse una mulatona no sé qué. Me la cortó. Me llamó Iliana y dice, yo no te voy a publicar esa bien. Sí, bueno, imagínate, Pero se ha demorado mucho. pero eso tampoco agrega nada el color de la piel, ¿no? No, yo puedo joder, pues está buena. Pero Yo no dije nada de eso. No, esto no estamos al aire, ¿verdad? estamos al aire en vivo. No me jodas. Claro. Tú no estarías hablando. ¿Cómo que no? Estamos al aire en vivo. Bueno. Sí. Sí, estamos al aire en vivo. Aquí todo es transparente. Estamos al aire en vivo. Oye, no, mira, muchas estupideces que dicen, les dan mucha noticia tonta. No sé. ¿Te pareció que era una conversación como muy natural? Que creía que estábamos hablando. No, está bien. Que estábamos en patio. Estamos en el patio de la casa. No, aquí Pero es bueno, así. Aquí. al final todo lo que he dicho es verdad. No pasa nada. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a buscarla. Yo ni me he fijado. Qué interesante. No, pero es interesante que un periódico colateral del tema de Cuba esté introducido, que sea el que se esté usando. ¿Por quién? No sabemos. Porque es un periódico menos riguroso. Es un periódico muy popular. O sea, de tirada nacional. Y fíjate que se ven ellos obligados a contestarlo. Y todavía lo imprimen. Sí, lo imprimen en todo el país. Sí. Está en todos lados. Resultado de la encuesta, Alain. ¿Es Raúl Castro un obstáculo para el cambio? 86% cree que sí, 14% cree que no. Y participaron 1.700 personas. La idea es, si se vuelve un súper obstáculo, si deciden salir de él, está difícil eso. No tienen cómo salir de él. Están encerrados en una disyuntiva. Con 2 helicópteros UH-60 y 2 Little Birds. No, pero yo digo ellos internamente ya, sí. ahí. No tienen cómo. No, tienen un pánico todavía. No ha salido la Delcy. Y mucho menos la María Corina. Nosotros estamos en una campaña, no queremos una No, Delcy por supuesto. Bueno, María Corinas hay muchas. María Corinas hay muchas en las cárceles. Sí. Hay muchas ahora mismo haciendo cola, protestando contra la luz, en el exilio. Te No, digo, Rosa María para allá es una María Corina Machado, sin duda de ninguna clase, inteligente,
valiente, aguda, y dentro de Cuba mucha gente también. Yo creo que está en esa muchacha es seria, brillante, es casi una monja en el sentido político, ¿no? Sailí Navarro. Lo que le están haciendo al padre. Sailí Navarro. De Perico, Matanza. No, los líderes de mañana están allí, lo que pasa es que no los dejan. Hay un capital humano que queda muchísimo. Por favor, claro que sí. Y aparte, nos tienen a nosotros del lado acá para todo lo que se pueda ayudar. Hay muchos trabajos que yo he visto aquí súper serios sobre la transición. Y si no tienen para endulzar la vida al rey de los jugos de Hialeah. Oiga, mire, yo tengo que decirle a Rodolfo que los está malcriando mucho a ustedes. Hoy les trajo ropa vieja. Ya eso ya es... ¿Cómo estaba esa ropa vieja? De proporciones bíblicas. Es riquísimo. Y además, el congrí hoy, viste que tiene su toque nicaragüense, es como un gallo pinto tremendo. Si usted quiere comida para las fiestas, para los clientes, para sus pacientes, para un evento grande o chiquito, el rey de los jugos de Hialeah tiene una flota y le lleva, la comida le llega caliente, tú sabes, higiénico todo, bien cuidado, es muy presentado. 4410 West del 16, de la 16 Avenida del West de Hialeah. El número a llamar es el 305-822-5343. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable. Un gusto siempre. Muy amable. Aquí siempre estamos en el aire. Nunca, incluso los cortes comerciales, estamos en el aire. Y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.